La especiación es básicamente el proceso en el que una especie de planta, animal o cualquier tipo de organismo se divide en dos especies diferentes. En otras palabras, nuevas especies surgen a partir de especies ya existentes. En general, se pueden distinguir tres tipos básicos de especiación: la especiación alopátrica, la especiación parapátrica y la especiación simpátrica. Y vamos a explicar cada uno de ellos con un ejemplo sencillo. Vamos a empezar con la especiación alopátrica. Para este tipo de especiación se debe imaginar que existen individuos de una especie que están en un determinado lugar. Luego de un tiempo surgen barreras como montañas, ríos u océanos que separan a estos individuos y dificultan la reproducción entre ellos. Con el paso de muchos años, estos grupos separados por estas barreras pueden llegar a diferenciarse lo suficiente y se forman nuevas especies. Un ejemplo real de especiación alopátrica ha surgido de estudios realizados en el Istmo de Panamá. Inicialmente, donde ahora está Panamá, habitaban muchos individuos de una especie de camarón. Luego de mucho tiempo empezó a surgir una barrera de tierra que hizo que se separaran las poblaciones de estos camarones, y algunos individuos quedaron en el Océano Pacífico y otros en el Océano Atlántico, sometidos a condiciones de temperatura, salinidad y marea muy diferentes, lo que produjo que se originaran dos especies de camarones diferentes. El segundo tipo de especiación es la especiación parapátrica, en donde no es necesario que existan barreras como ríos, montañas u océanos, sino que la formación de la nueva especie inicia en el borde de la distribución de los individuos de la población madre y se comienza a presentar apareamiento selectivo, es decir, ciertos individuos eligen aparearse con otros individuos que tienen ciertas características específicas. Este tipo de especiación es común en organismos con poca capacidad para moverse, como algunas plantas. Un ejemplo de especiación parapátrica ocurre en una planta conocida comúnmente como grama de olor. En esta planta, algunos individuos que están en los bordes de la distribución de la población se hicieron tolerantes a metales pesados, lo que ha hecho que cambien sus características y empiecen a aparearse con otros individuos específicos, produciendo una nueva especie de planta que se va formando en el borde de la distribución de la especie madre. Y por último, vamos a ver la especiación simpátrica, que al igual que la especiación parapátrica ocurre sin la formación de barreras. En este tipo de especiación se forma la nueva especie a partir de individuos que están en el centro de la distribución de la población y no en los bordes como lo vimos en la especiación parapátrica. Estos individuos adquieren hábitos distintos y hacen que después de un tiempo no se reproduzcan con otros individuos de la misma especie. Y como ejemplo de especiación simpátrica está la de los peces de los lagos africanos. En 3 lagos del continente africano, llamados Victoria, Malawi y Tanganica, actualmente habitan más de 1500 especies de peces de una familia llamada Cichlidae. Estos peces hace muchos años hacían parte de pocas especies, sin embargo, en estas pocas especies algunos individuos empezaron a consumir única y exclusivamente ciertos tipos de alimentos, y algunos, después de muchas generaciones, se empezaron a volver carnívoros, carroñeros, herbívoros, y algunos empezaron a nadar en el fondo de los lagos y otros en la superficie, hasta que lograron formar muchas especies, cada uno con hábitos tanto de alimentación y de donde nadan diferentes.